Bienvenidos a mi canal Contabilidad para Oposiciones. Soy Tomás Casas, preparador del segundo ejercicio, y en el vídeo de hoy vamos a hablar de los gastos financieros en las adquisiciones de inmovilizado. Vamos con la normativa que trabajaremos hoy en el vídeo. En primer lugar, el Plan General de Contabilidad. Como sabemos, en la norma 2 de inmovilizado material, apartado primero de valoración inicial, nos dice que en los inmovilizados que necesiten un periodo de tiempo superior a un año para estar en condiciones de uso, se incluirán en el precio de adquisición o coste de producción los gastos financieros que se hayan devengado antes de la puesta en condiciones de funcionamiento del inmovilizado material y que hayan sido girados por el proveedor o correspondan a préstamos u otro tipo de financiación ajena, específica o genérica, directamente atribuible a la adquisición, fabricación o construcción. Bien, en cuanto a la resolución del ICAC, del inmovilizado material, lo que nos dice la norma primera, apartado 1, es exactamente lo mismo que lo indicado por el Plan General de Contabilidad. Si bien en la introducción de la resolución hace referencia a lo siguiente. Bien, esta sería la resolución del ICAC, del inmovilizado material, y nos dice lo siguiente. Dice, también se recoge el criterio para contabilizar los gastos financieros como mayor valor del inmovilizado material sin perjuicio de su posterior desarrollo en la resolución que analice los problemas relacionados con el cálculo del coste de producción de las existencias y el inmovilizado. Veis que, por lo tanto, el tratamiento contable de los gastos financieros y su incorporación al activo, en este caso al inmovilizado, está tratado una primera parte, digamos, en una primera fase por la resolución del ICAC del inmovilizado material, pero luego viene desarrollado con mucho más detalle la resolución del ICAC de costes de producción, que bueno, veremos en otro vídeo más adelante. Bien, pasamos a un ejercicio, a un caso práctico que he preparado para que entendamos un poco toda esta cuestión. Dice lo siguiente. Dice, adquirimos por 200.000 euros una instalación compleja el día 1 de enero de X1, cuyo periodo de montaje y puesta en condiciones de funcionamiento durará 15 meses. Bueno, aquí vemos que se cumple el requisito de que la duración de lo que es la puesta en condiciones de uso o de funcionamiento sea superior al año. Vida útil, 10 años. Para su financiación, solicitamos ese mismo día un préstamo de 100.000 euros a devolver mediante pagos de intereses semestrales los días 1 de julio y 1 de enero y amortización del principal a los 3 años, el día 1 de enero de X4. Bueno, aquí varias cosas interesantes. En la norma que acabamos de leer del Plan General de Contabilidad, nos hablan de financiación ajena, específica o genérica. En este caso sería una financiación ajena específica, puesto que se trata de préstamos, ¿de acuerdo? También se hace referencia a financiación del propio proveedor de inmovilizados, si fuera el caso. En este caso, en el ejemplo que vamos a ver, no, se trataría de un préstamo bancario, ¿vale? Por lo tanto, reúne todos los requisitos para que esos gastos financieros que se devenguen y a medida que se vayan devengando, se vayan incorporando al activo como mayor valor. Bien, otro aspecto interesante, este ya relacionado con la matemática financiera, es el tipo de financiación, ¿vale? El tipo de préstamo, mejor dicho. Se trata de un préstamo tipo, yo lo denomino así, tipo americano. Es decir, es un préstamo en el que solo se van pagando los intereses y la amortización del principal se realiza al final. Ojo, porque este tipo de préstamo suele ser bastante habitual en los exámenes. Yo os diría que en los exámenes, en la parte de contabilidad, suele ser más habitual encontrarnos con tipo de préstamo americano o italiano que el tipo de préstamo francés. Ya sabéis que el francés es el método de amortización por pagos
o anualidades constantes. ¿Vale? Ese quizás sea más habitual en pregunta específica de matemática financiera, pero los ejercicios de contabilidad normalmente, digo, no quiero decir que siempre tenga que ser así, la mayoría de las veces suelen poner préstamo tipo americano o italiano. El italiano sabéis que es aquel en el que la cuota de amortización es constante. Tenéis que distinguir entre cuota de amortización y anualidad. La anualidad es el pago y la cuota de amortización es la parte del pago destinada a la amortización del principal. ¿De acuerdo? Entonces, mucho cuidado porque en los ejercicios de examen suelen eh, tratar un poco de camuflar todo esto para llevar al error, ¿no? Entonces, vuelvo a repetir, cuando estéis en un examen y estéis leyendo una financiación, que eso os va a caer siempre, la financiación de algo, ¿eh? Em, poned especial atención a la hora de distinguir qué tipo de préstamo es realmente el que os están poniendo delante, con el cebo de que suelen poner para que piquéis en cuanto a la modalidad. ¿De acuerdo? Bien, otro aspecto de matemática financiera interesante es cuando nos hablan del tipo de interés. Dicen tipo de interés nominal anual 10%. Como la capitalización de intereses es semestral, lo que nos estarían dando es el J2, ¿de acuerdo? El tipo de interés nominal anual con capitalización semestral, J2. Lo que normalmente no nos van a dar es las dos cosas, el tanto nominal y el tanto efectivo. El tanto efectivo correspondiente a este tanto nominal sería J2 dividido entre 2, sería igual a I2. El tipo de interés efectivo semestral sería del 5%. 10 entre 2, 5%. Bueno, hecho este paréntesis, ¿no? Con respecto al componente de matemática financiera que vamos a ver, el enunciado sigue diciendo lo siguiente. Dice, la instalación finaliza en la fecha prevista, pagando 2.000 euros en concepto de gastos de instalación y montaje y otros 1.000 en concepto de pruebas. Bien, con respecto al tema de pruebas, la resolución del ICAC nos dice lo siguiente. Fijaos que también aquí en la intro ya hace una breve referencia. Dice, para ello se hace hincapié en los costes en los que incurre mientras el inmovilizado material está en periodo de prueba, ¿vale? Y eso le dedica en la primera norma, apartado 1, regla general, en el punto 6, lo digo para que vayáis teniendo en cuenta todas estas cosas, ¿no? Que vamos viendo en los vídeos. Dice, formarán parte del precio de adquisición o del coste de producción del inmovilizado los gastos en los que se incurra con ocasión de las pruebas que se realicen para conseguir que el activo se encuentre en condiciones de funcionamiento y pueda participar de forma plena en el proceso productivo. Es decir, va todo en la línea de que todos los costes que sean necesarios para la puesta en condiciones de funcionamiento y hasta ese momento forman parte del precio de adquisición o coste de producción. Bien, dicho esto, vamos con la solución. Bueno, nos pide contabilizar las operaciones correspondientes a los ejercicios X1 y X2. Bien, el fundamento normativo de este ejercicio lo tenemos aquí en la norma 2 del Plan General de Contabilidad o en el punto que hemos comentado antes de la resolución del ICAC, más lo que os acabo de leer sobre el tema de las pruebas y los costes que se incorporan. Bien, vamos a ir por orden cronológico, que es lo que nos pide el supuesto, y tenemos en primer lugar el préstamo recibido. Bueno, pues recibimos el dinero en bancos y lo reconocemos como una deuda a largo plazo con entidades de crédito. En este caso, como es un préstamo tipo americano, toda la deuda, todo el pasivo sería a largo plazo. Eh, por la adquisición de la instalación, pues lo ponemos en la cuenta de instalaciones técnicas en montaje. Nos dice el enunciado que tiene un coste de 200.000 euros y lo pagamos a través de bancos. Bien, seguimos.
A 30 de junio se devengan los intereses del préstamo a un tipo de interés efectivo semestral del 5%. Recordad que nos daban el tanto nominal anual con capitalización semestral, J2, y nosotros, bueno, también nos lo daba el enunciado, si no hubiésemos calculado el tanto efectivo dividiendo J2 entre 2. Ya sabéis que para el cálculo de intereses lo que utilizamos son los tantos efectivos, no los tantos nominales. Bien, con eso tendríamos el devengo de intereses a 30 de junio. Pues lo contabilizamos como gasto financiero en intereses de deudas y en la cuenta intereses a corto plazo de deudas con entidades de crédito, en la cuenta 527. Eso a 30 de junio. Al día siguiente se produce el pago de intereses cargando la cuenta 527 y llevando la contrapartida a bancos. A 31 de diciembre de X1 volvemos a tener la misma operación. Devengo de intereses, como es un préstamo tipo americano, los intereses son constantes, como veis. Bien, y aquí vamos a contabilizar la incorporación al activo de los gastos financieros. Es decir, vamos a llevar al precio de adquisición los gastos financieros devengados durante el año. Me podríais decir, ¿y por qué no lo hemos hecho a 30 de junio? Bueno, se puede hacer también a 30 de junio. Es una cuestión más de ahorro de tiempo. Sobre todo ir pensando, aunque este no es un caso propiamente de examen, pero ir pensando que los exámenes tenemos que tratar de hacer exactamente lo que nos piden y además con ahorro de tiempo, porque el tiempo es muy, muy limitado, ¿no? Bien, la incorporación al activo, en este caso, como hemos devengado 5.000 más 5.000, 10.000 euros, los llevamos, los incorporamos al activo con la cuenta 232 y utilizando como contrapartida la 764, incorporación al activo de gastos financieros. ¿De acuerdo? Es la cuenta de ingresos financieros que utilizamos para realizar la incorporación. ¿Cuál es el sentido? El sentido que tiene esto es que durante el año hemos ido reconociendo en una cuenta de gastos financieros, como es intereses de deudas, los intereses de vengados. Y para compensar este gasto financiero, utilizamos una cuenta de ingresos financieros que es la 764. Bien, el 1 de enero de X2 se produciría el pago de intereses, tal y como hemos hecho antes. A 31 de marzo de X2 finaliza la instalación y, por lo tanto, la puesta en condiciones de funcionamiento de esa instalación. Claro, aquí tenemos que obligatoriamente calcular el devengo de intereses, es decir, no hay que pagar intereses, no es el momento del pago de intereses, pero sí estamos obligados a contabilizar el devengo a esta fecha, puesto que es la fecha en la que se produce la puesta en condiciones de uso o funcionamiento de la instalación. Entonces, hacemos simplemente el devengo, utilizamos el mismo esquema contable, cargo en la 662, intereses de deudas, y abono en la 527, intereses a corto plazo de deudas con entidades de crédito. ¿Por qué importe? En este caso veis que calculamos los intereses efectivos devengados durante esos 3 meses. ¿De acuerdo? Tanto efectivo semestral multiplicado por el tiempo, la proporción de tiempo del semestre que se devengan, ¿no? Entonces, por 3/6 en este caso. Y contabilizamos la incorporación, por última vez, la incorporación al activo de los gastos financieros por importe de 2.500. Bien, este es un momento en el que tenemos que pararnos porque tenemos que eh, reconocer el saldo de la cuenta instalaciones técnicas en montaje, teniendo en cuenta todo lo que le hemos ido llevando. Nos faltarían los gastos de prueba y montaje, que también los vamos a incorporar.
instalaciones técnicas en montaje, porque como hemos leído, los gastos necesarios para la puesta en condiciones de funcionamiento, incluidos los gastos de prueba, deben incorporarse al valor inicial de la instalación. Y ahora sí, procedemos al traspaso de un inmovilizado en curso, reconocido en la cuenta instalaciones en montaje, a la cuenta de inmovilizado de instalaciones técnicas. En este momento comienza la vida útil y, por lo tanto, el proceso de amortización del inmovilizado. Bueno, aquí tenemos en la parte de abajo del asiento todo lo que le hemos ido incorporando, los 200.000 iniciales, más los 10.000 euros de intereses, más los 2.500 de intereses, más los 3.000 euros de instalación, montaje y pruebas. En total, 215.500 euros. Bien, seguimos devengando los intereses del préstamo por los otros 3 meses que faltaban para completar el semestre. Como vemos, hacemos el mismo asiento y el día 1 de julio pagamos en este caso, la cuota correspondiente, que sería solamente cuota de intereses por tratarse de un préstamo tipo americano. Intereses a corto plazo de deudas con entidades de crédito. Bien, a 31 de diciembre contabilizamos el devengo de ese semestre, del segundo semestre del año. Pero como veis, aquí ya no hacemos incorporación al activo de los gastos financieros, puesto que ya está funcionando la instalación. Lo que hacemos a cambio es amortizar la instalación. Como la vida útil era de 10 años y el comienzo de la vida útil ha sido el 1 de abril, puesto que al 31 de marzo es cuando eh, se pone en uso, prorrateamos los meses del año para el cálculo de la cuota de amortización. En este caso, 9/12 partes del año. Y contabilizamos la amortización del inmovilizado. Bien, y para terminar, el 1 de enero de X3 se produce el pago de intereses. Bueno, eso es todo en cuanto al ejercicio. Deciros que en mis cursos de preparación preparo tanto la parte de contabilidad como la parte de matemática financiera. La parte de matemática financiera, haya o no haya ejercicio específico en el examen de la oposición, hay años que hay años que no hay. Lo que siempre os vais a encontrar es con casos supuestos de contabilidad en los que hay que utilizar la matemática financiera y además con mucha soltura, ¿de acuerdo? Por tanto, en los cursos de preparación no solamente explico lo que son las normas contables y demás, sino que también vemos desde el principio lo que es la matemática financiera. Bien, y sin más, bueno, si os ha gustado el vídeo, pues sí que os agradecería que le deis a me gusta, que lo compartáis en vuestras redes sociales y que, bueno, si no lo habéis hecho ya, que os suscribáis al canal. Em, en el próximo vídeo tengo pensado hablar de los pagos contingentes dentro del inmovilizado material. Si queréis leerlo antes, en la resolución del ICAC nos habla en el apartado 4 de la norma primera en la que estamos trabajando, nos dice: en aquellos casos en que el precio acordado incluya un importe contingente, la valoración inicial del inmovilizado material incluirá la mejor estimación del valor actual de la citada contraprestación. Bueno, lo dejo aquí. Ya sabéis que en la descripción del vídeo de presentación tenéis la normativa, tanto el plan como la resolución, para que os lo descarguéis, y que en la descripción del vídeo de hoy tenéis el caso práctico que hemos visto. Bien, bueno, sin más, me despido de vosotros. Si queréis más información sobre cursos, sobre mí, pues tenéis la página web tomascasaspreparador.es o bien el correo electrónico segundoejercicio
gmail.com. Bien, muchísimas gracias por vuestra atención y espero que me veáis en el próximo vídeo. Un saludo.